Hola gente de YouTube, bienvenidos a mi canal. El vídeo de hoy es la continuación del vídeo del ajuar de bebé. En esta ocasión te voy a enseñar a hacer dos partes más de este ajuar. Si no has visto el primer vídeo, te recomiendo que lo veas. Te dejo el link en la caja de descripción y allí mismo también te voy a dejar el link para que puedas descargar las plantillas, patrones o resúmenes de piezas necesarios para hacer todas estas partes del ajuar que te enseñaré durante diferentes vídeos. Para hacer el cambiador vamos a necesitar una pieza de rifo de toalla, una pieza para la tela exterior y guata. En mi caso puse 2 capas porque la guata que pude encontrar era bastante fina. Y la idea de este cambiador es que se pueda cambiar al peque en cualquier tipo de superficie y no se haga daño. Lo que sí que vamos a hacer va a ser acolchar esta pieza, pero no la vamos a acolchar de una forma cualquiera. La vamos a acolchar de forma que estos pespuntes nos ayuden a la hora de cerrar el cambiador, que nos guíen por dónde tenemos que hacerlo y así será mucho más fácil. Para hacer nuestro acolchado vamos a guiarnos por el diagrama que os muestro y que también os dejaré en la cajita de Ko-fi. Este diagrama nos muestra que de forma vertical esto está dividido en 3 partes, que los 2 pespuntes que hay empiezan en el mismo punto donde empezaría el ancho central, que es el ancho que cierra. De esta forma nos quedan estas 2 alas a los costados y hay 3 pespuntes más que dividen para cerrar después en 4. Esto os lo explico así porque puede ser que vosotros uséis otras medidas, pero creo que al cerrarlo, como estáis viendo en pantalla, se ve bastante bien esos pespuntes. Primero cerramos las aletas y después cerramos en 4 la pieza. Seguidamente vamos a unir la pieza que acabamos de acolchar con el rifo de toalla. Para unirla vamos a hacer un pespunte todo alrededor con un pespunte sencillo y una puntada adecuada, dejando un tramo de unos 10 o 12 centímetros para darle la vuelta a el cambiador después. Como veis, casi todas las cosas del ajuar se hacen casi de la misma forma. Recordad pivotar en las esquinas y las partes redondas hacerlas lentamente. Cuando ya tengamos hecho todo ese pespunte con el espacio extra sin coser para darle la vuelta, vamos a retirar las esquinas y también las partes que van hacia adentro, o sea, las esquinas que van hacia adentro. Si es necesaria, vamos a retirar un poco de nuestra tela, un poco del margen de costura para poder darle la vuelta. Repito, si fuera necesario. En mi caso, solamente haciendo un pequeño corte en esta esquina sin llegar a tocar la costura, dejándola a unos 3 o 4 milímetros aproximadamente, fue más que suficiente. Esto se puede hacer también con el método de retirar tela, como he comentado antes, igual que cuando hicimos el peluche del gato anteriormente también en este tutorial. Podemos cerrar después nuestro cambiador con una costura a mano o bien una costura vista, como vosotros queráis. Yo en mi caso hice una costura a mano. Seguidamente cerraremos el cambiador como debe de quedar y con cuidado de solamente coger las telas del exterior, vamos a coser el botón de la forma habitual. Esto significa que vamos a coserlo en su lugar como hacíamos normalmente para coser un botón. Como podéis ver, este cierre se inspira en un cierre
como el que suelen llevar las gabardinas, que es un botón, un trozo de cordón o bien un bies, como estáis viendo aquí, y una especie de parche. Este parche lo hice con un trocito de goma eva morada. Lo que es la parte de la cinta del cierre es un bies doblado por la mitad. Colocamos el bies donde debe ir puesto por la mitad y marcamos la forma del corazón también para venir ahora a coserlo. Pero antes de ponerlo todo junto, lo que haremos será hacerle un pespunte al bies para que nos quede unido. Después lo colocaremos de nuevo en su lugar y vamos a pasar a hacer una costura todo alrededor del corazón que ya estará colocado. Esta costura la vamos a hacer a unos 3 milímetros del borde de la polipiel. Si queréis lo podéis hacer como si fuera una especie de parche, bordándolo o como vosotros prefiráis. Esta es una opción que os dejo extra para hacer otro tipo de acabado que también queda muy chulo. Y así acabamos nuestro cambiador, que como veis, gracias a esos pespuntes que hemos hecho, se cierra muy fácilmente, porque no solo refuerzan al haber añadido la tela de la guata, sino que también nos marcan por dónde se debe cerrar. Y el botón se aguanta perfectamente. Un portadocumentos con un peque es algo muy interesante de tener, porque no solo podemos guardar en él las cosas tipo tarjeta sanitaria del peque, la cartilla de vacunación, sino después cuando crezcan también podemos guardar ahí las ecografías. Además, como tiene varios bolsillos, podemos llevar otras cositas cuando vayamos a hacer las visitas médicas, como bolígrafos o lo que nosotros creamos necesario para ir a estas visitas. Os muestro ahora rápidamente las piezas. Os dejaré el link de mi página de Ko-fi donde os pongo las medidas. Tenemos dos trozos de bies, uno que es más largo que el otro, un botón para cerrar, si queréis podéis cerrar esto con snaps, como vosotros prefiráis, la pieza del tarjetero que está entretelada, por si no lo podéis ver por el tema del dibujo, el bolsillo grande, entretelado también, el bolsillo pequeño también entretelado, ambos con telas de algodón de contraste de un color morado, y las piezas que hacen la base, la cual hemos entretelado la que viene siendo el exterior. Lo primero es doblar por la mitad y dejar marcado, si queréis con la plancha o con un pespunte, las piezas de los bolsillos. Esto evitará que se abra o se pueda deformar. Si queréis, en vez de usar un simple pespunte recto, podéis usar alguna especie de pespunte decorativo con un hilo de contraste. Yo en esta ocasión he usado un pespunte recto, como veis a pie de pata, pero con un hilo que contrasta, que es más claro que el color que estoy cosiendo. Y también queda conjuntado con las telas. A continuación vamos a coger la pieza del tarjetero y le vamos a colocar un bies. Si queréis, esta pieza la podéis hacer doble y ahorraros el tema del bies. También os doy esta alternativa. Para colocar este bies podéis hacerlo como estáis viendo en pantalla, que es básicamente doblar y planchar el bies por la mitad para que ya nos quede como va a terminar, y colocando la tela justo su borde sobre este doblez de la mitad del bies, pasar un pespunte. También podéis hacerlo como se hace normalmente, que es cosiendo la pestaña por dentro, doblándolo sobre sí y haciendo otro pespunte. Si lo hacéis así, también es válido. Si queréis hacerlo, como os he comentado, doblando el bies y poniéndolo directamente, os podéis ahorrar el tema de que se os vaya la puntada por el detrás y que no quede a la misma altura. Al estar doblado y tener una capa de tela tan finita, no vais a tener este problema.
el pespunte tiene que ser a canto, pero no necesariamente recto, también puede ser un pespunte decorativo. A continuación vamos a unir esta pieza que acabamos de hacer con el bolsillo más estrecho. Y esto lo vamos a hacer con la ayuda de unas pinzas o unas agujas para que no se nos mueva, porque tiene que quedar muy preciso. Vamos a juntar primeramente ambas piezas por todos sus bordes y vamos a coser como a medio centímetro aproximadamente del borde de la tela, contando que nosotros hemos dejado 1 centímetro de margen de costura. Esto lo hacemos para que después, al poner las piezas encima y nosotros coser a 1 centímetro, no se nos vea la puntada. Esto es importante, que a veces se nos olvida y lo cosemos todo a 1 centímetro y después nos queda raro. Y ahora vamos a marcar los bolsillos. Para marcar estos bolsillos los vamos a hacer con un pespunte recto sencillo a 16 centímetros del borde y 8 centímetros del borde, desde la parte de abajo. Si veis, tengo una dirección la cual me la marca el estampado de la tela, pues desde la parte de abajo marcamos 8 centímetros y luego 16 y hacemos, como estáis viendo, 2 pespuntes rectos. Aquí nos cabe perfectamente cualquier tarjeta estándar. Ahora vamos a fijar el otro bolsillo a su lugar poniendo los márgenes de costura juntos y cosiendo tanto este como la pieza que acabamos de terminar a medio centímetro del borde con un pespunte lineal sencillo. De esta forma evitamos que se nos puedan mover las piezas para hacer el siguiente paso. Esto es bastante importante, porque si se nos mueven las piezas, como son varias capas de tela, podemos tener algún tipo de arruga o bien que no nos quede del todo centrado. Ahora vamos con el cierre. Este cierre lo vamos a hacer doblando el bies más cortito por su mitad y pasando un pespunte a canto para que nos quede totalmente cerrado y después no haya peligro de que pueda abrirse. Debemos colocar este bies en la zona en la que se indica en el patrón y lo vamos a afianzar con un pespunte a medio centímetro del margen de costura, tirando hacia adelante y hacia atrás un par de veces. De esta forma ya nos queda hecho. Vamos a cerrar nuestra pieza. Para ello vamos a colocar derecho con derecho la pieza del exterior con la pieza del interior, todo lo que llevamos hecho hasta ahora, y vamos a hacer un pespunte a 1 centímetro del margen de costura haciendo estos bordes redondeados. Estos bordes redondeados están marcados a 2 centímetros y todos miden lo mismo. Haremos este pespunte todo alrededor de la pieza, dejando unos 6 o 7 centímetros para darle la vuelta. Estos centímetros tienen que estar en la parte donde no hay tarjetero o donde no hay bolsillo, porque así es mucho más fácil, tenemos menos tela y podemos trabajar mejor. Una vez ya hayamos cosido todo ese contorno dejando esta parte sin coser, vamos a cortar y piquetear las esquinas si fuera necesario para poder darle bien la vuelta a toda la pieza. Procedemos pues a darle la vuelta a nuestra pieza. Para ello nos podemos ayudar de cualquier herramienta con punta redonda. Si tenéis como yo las manos pequeñitas, con los dedos ya os es suficiente. Pero si no, pues ayudaros de cualquier herramienta, un punzón, un lápiz, pero mucho cuidado de usar las tijeras y sobre todo si tienen punta, porque podéis romper la tela sin querer. Cuando hayamos sacado bien
estas redondeces y hacer las esquinas, procederemos a planchar. Para planchar esto vamos a subir la pieza de los bolsillos y planchar por debajo muy bien hasta donde nos llegue la plancha, y después plancharemos por encima de los bolsillos y el exterior de la pieza. Ahora cerraremos con una puntada invisible o con todo un pespunte alrededor, como vosotros prefiráis, el hueco que habíamos dejado para darle la vuelta a la pieza. Y por último, a la mitad de la pieza vamos a pasar un pespunte sencillo. Este pespunte nos va a ayudar después a poder cerrar mejor la pieza, ya que lo que hace es dividirla a la mitad. De esta forma es más fácil de cerrar y queda estéticamente mejor. También, si queréis, podéis hacer un pespunte decorativo, pero yo os recomiendo que en esta ocasión sí o sí hagáis un pespunte recto. ¿Veis? Aquí os muestro cómo se cierra gracias a ese pespunte que acabamos de terminar. Como veis, queda muy plano, lo que significa que no tiene demasiado volumen, y lo único que le falta es el botón del cierre. El botón del cierre lo vamos a colocar como habéis visto. Ponemos la cinta hacia atrás, marcamos dónde va nuestro botón y lo cosemos de la forma habitual. Este cierre también se puede sustituir por una cremallera, si os animáis, o bien por cierres de snap o velcro. A mí me gusta más este porque estéticamente es más bonito, pero podéis elegir el tipo de cierre que vosotros prefiráis. Ahora os enseño cómo ha quedado el resultado. Es lo que os comentaba antes, queda súper planito, con lo cual se puede meter en el bolso sin ningún problema. Además tenemos los bolsillos de tarjetas, que como veis son bastante anchos, un bolsillito pequeño arriba, uno un poco más grande y el bolsillo donde tiene que ir la tarjeta sanitaria de nuestro peque. Como veis, se cierra perfectamente con el botón y así terminamos nuestra pieza. Hasta aquí el vídeo tutorial de hoy. Si te ha gustado, dale like y comparte el vídeo. También te recuerdo que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te llegue la notificación cada vez que suba un vídeo. Y por supuesto, sígueme en mis redes sociales para estar al tanto de los próximos tutoriales. Hasta la próxima. ¡Chao!